Muy buenos días a todos los que se encuentran presentes en esta edición especial de Antropoceno. Antropoceno se junta normalmente los jueves a la tarde y hoy estamos grabando esto un lunes a fines de noviembre con un invitado súper especial, Andrés Malamud, argentino, nacido en Olavarría en el año 67. Qué buen año ese, un 12 de diciembre, así que en pocos días Andrés festejará su cumpleaños en lo que él dice la República Occidental del Uruguay. Durante la transición democrática se vino a Buenos Aires para cursar sistemas y el fervor por el alfonsinismo lo traslocó o lo llevó hacia nuevas ideas y se fue a ciencias exactas, donde se recibió con honores en la carrera de ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo un doctorado en ciencias sociales y políticas en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Heidelberg y en la Universidad de Maryland en el College Park. Sus intereses por la investigación abarcan las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de integración regional. Sus áreas geográficas específicamente son Europa y América Latina. Es autor del libro El oficio más antiguo del mundo, Secretos, mentiras y bellezas de la política, y sus trabajos académicos han sido publicados en más de 20 países. Ha realizado tareas de consultoría para el Diálogo Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Parlamento Europeo. Ha integrado el Comité Europeo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, vicepresidente de la Asociación Portuguesa de Ciencias Políticas, y sus columnas son muy leídas en La Nación y Clarín. Desde el año 2002 vive en Portugal, trabaja como investigador y algunas crónicas dice que se ha reivindicado como weberiano ortodoxo, aunque un poco gramsciano. Amante del rugby y en este momento un invitado de lujo para Antropoceno. Bienvenido a nuestra reunión. Muchas gracias Javier y Pedro por la invitación y gracias a todos por el horario atípico. Pero quizás con el Mundial en juego este sea un mejor horario que otros en que hay partidos. En cualquier caso es un placer estar con ustedes, veo amigos de Mendoza, de Bahía Blanca, en un montón de lugares del interior del país. Y lo que pretendo hacer es una introducción muy simple, donde les voy a plantear los 6 escenarios concebibles para las próximas elecciones. Y ustedes me convocaron para hablar de un tema específico, pero quiero llegar a ese tema específico a partir de estos escenarios, en los cuales las chances de Juntos por el Cambio varían. Y dentro de Juntos por el Cambio también hay diferentes posibilidades. Pero quiero empezar desde la lógica más pura y después terminar en la empiria más pura. La lógica es solo pensamiento. En términos de pura lógica, a este oficialismo le pueden pasar 3 cosas. Puede ganar las elecciones, puede perder las elecciones o puede caer antes de llegar a las elecciones. Acá no estoy haciendo ninguna inferencia. Lo que estoy sugiriendo son las 3 posibilidades, no se me ocurre ninguna otra. Ganar las elecciones es el escenario hipotéticamente más probable, porque en general hay una ventaja en ser oficialismo. Los oficialismos en todo el mundo ganan más elecciones de las que pierden. El segundo escenario lógico, perder las elecciones, es el más probable hoy en día en América Latina, porque es la única región en el mundo, por primera vez en la historia, en donde ser oficialista es una desventaja. Después les voy a dar más números, pero quédense ya con la idea de que a partir de 2018, elecciones presidenciales en Paraguay, todos los oficialismos fueron derrotados en elecciones presidenciales. Es decir, 4 años y medio, casi 5, que los oficialismos pierden elecciones en América Latina. No es así en el resto del mundo. Esto para que cuando nuestros oficialistas vengan a llorar pandemia, les digamos pandemia en todos lados. La pandemia fue global. Solo en América Latina los oficialismos pierden más que las oposiciones. Tercer escenario, que caiga el gobierno antes. Hoy no lo estamos pensando como probable, pero hace 3 meses, cuando estaba Batakis todavía de ministra, muchos imaginaban que estaba golpeando la puerta la interrupción presidencial. Y esto es un escenario que en América Latina fue frecuente en las últimas décadas. Hay un trabajo del politólogo argentino Aníbal Pérez Liñán, de 2006, que habla de la nueva inestabilidad política en América Latina. Y él lo que hace es fijarse cómo los presidentes, a diferencia de hasta el 80, siguen cayendo, pero no son sustituidos por militares. Caen por juicios políticos o por amenaza de juicio político.
En Argentina tenemos dos casos, o si quieren tres. Alfonsín y de la Rúa, y si quieren Duhalde. Digo si quieren porque Duhalde no fue electo por el voto popular, sino por la Asamblea Legislativa. Pero los tres renunciaron antes de que venciera el mandato, que ganaron en elecciones o en votación legislativa. Así que la inestabilidad presidencial no es una novedad. Los tres escenarios lógicos que les presento son escenarios que tienen base histórica. Que el oficialismo gane, que el oficialismo pierda, que el oficialismo caiga. Ahora lo que voy a hacer es bifurcar cada uno de estos tres. Bifurcar, es decir, voy a desdoblarlos. Cada uno de estos tres va a ser dos. Vamos a terminar con 6 escenarios, porque mi intención es mostrar cómo dentro de cada uno de estos 3 escenarios lógicos hay por lo menos 2 escenarios empíricos que son muy contrastantes. 2 posibilidades que son bien opuestas. Empecemos por el gobierno gana. Supongamos que Massa hace un milagro. Hay milagros en América Latina, hay planes de estabilización exitosos. Los hubo en Argentina con Zurruil, con Cavallo y con Remes Lavagna. Los hubo en Brasil con Fernando Enrique Cardoso y compañía. Los hubo en varios otros países, Bolivia para empezar. No es inconcebible que este gobierno estabilice la economía y lleve la inflación del 100% a 50%. Y en ese caso la tendencia es lo que podría incentivar una intención de voto más favorable. La inflación va a ser alta, pero más baja que antes, y amenazando bajar más. Si esto es así, los dos escenarios que se abren son, por un lado, el escenario Fernando Enrique Cardoso, que es lo que algunos dicen que sueña Massa. ¿En qué consiste el escenario Fernando Enrique Cardoso? El ministro de Economía que estabiliza la economía es electo presidente. El que arregla las cosas económicas se torna popular. El que se torna popular es votado. En ese escenario, Massa es presidente a partir de diciembre del 23. ¿Cuál es la otra posibilidad? El escenario Cavallo o Lavagna. ¿Qué hicieron Lavagna y Cavallo? Estabilizaron exitosamente la economía. ¿Qué quisieron ser Lavagna y Cavallo? Presidentes. Lo sabemos porque ambos fueron candidatos. ¿Qué no fueron Lavagna y Cavallo? Presidentes. En Argentina, o mejor dicho, en el peronismo, a los estabilizadores se le da una palmada en la espalda, no una candidatura presidencial. Si nos basamos en la experiencia nacional, aun si Massa tiene éxito, no va a ser él el presidente, va a ser, podemos imaginarnos varias posibilidades, Alberto Fernández, Cristina, o alguien que Cristina designe. En otras épocas habría podido ser el candidato a los gobernadores, hoy no funciona más la Liga de Gobernadores, cada uno está protegiendo su rancho, y ninguno está con condiciones de coordinación con los demás para dedicarse al poder nacional. Desdoblan las elecciones, no buscan arrastrar en la selección. Así que fíjense, con el mismo escenario, el gobierno gana, tenemos a un Massa o un Axel, que aunque en este momento no se lleven del todo mal, son cosas bien distintas. Vamos a pasar al segundo escenario lógico. El gobierno pierde, que en el contexto actual de América del Sur es lo más probable. Si el gobierno pierde, pueden ganar dos tipos de oposición, la tradicional o la novedosa. La tradicional es como Lula en Brasil. Quien vuelve al poder cuando se va a Bolsonaro, vuelve Lula, que ya fue presidente 8 años y puso una candidata que lo sucedió. O puede ser como en Bolivia. ¿Quién vuelve al poder después del golpe? El mismo partido que gobernaba antes del golpe, el MAS. No es con Evo, es con Arce, pero sigue siendo la oposición convencional. Eso es Juntos por el Cambio. Segundo escenario, la oposición nueva, alguien que nunca gobernó antes, un candidato disruptivo. Petro en Colombia, Boric en Chile, Castillo en Perú, Javier Milei en Argentina. No podemos saber. Lo que sí sabemos es que el mismo resultado, el gobierno pierde, nos puede dar a Milei o a Larreta. Y finalmente el tercer escenario teóricamente imaginable, el tercer escenario lógico, el gobierno no llega a las elecciones, se cae antes. Se cae antes por la sequía y porque no entran dólares, se cae antes porque hay un fogonazo cambiario, se cae antes porque pierde las PASO por masacre en agosto y no aguanta 4 meses, por lo que sea. Y si se cae antes hay dos posibilidades. Una es la optimista, la que venimos usufructuando, fíjense, desde el 89 en adelante. Los dos presidentes que se fueron antes, los dos radicales, generaron un consenso posterior. En el 89 Alfonsín le promete a Menem
que va a votar todas las leyes que necesite durante los 6 meses que mantiene el control del Congreso. Menem asume en julio, pero hasta diciembre el Congreso es radical y le vota las leyes que necesita, todas menos la amnistía. Por eso Menem tiene que indultar. Pero la economía la tuvo. Y lo mismo pasa cuando cae de la Rúa. De la Rúa no promete nada, pero Alfonsín pacta con Duhalde y cogobiernan. Tanto cogobiernan que hay 2 ministros radicales en el gabinete de Duhalde, Manossi y Jaunarena. Así que esta es la ruptura con acuerdo. Y el mejor escenario imaginable en un escenario de anarquía. La otra es peor, es una ruptura sin acuerdo. Es 1976, pero sin los militares. En el 76 Balbín había dicho, yo no tengo soluciones. Incluso después del abrazo con Perón, Balbín no era alternativa. Así que los militares hicieron cargo en un momento en que los partidos no podían pactar. Bueno, ahora ni siquiera hay militares. Ahora es un escenario en el cual Argentina se enfrenta al abismo sin freno. Este es el escenario más improbable, porque la caída es improbable, y porque si hay caída, el acuerdo es más probable que el desacuerdo. Pero aún así tenemos que tenerlo en cuenta, porque pasan cosas en América Latina, y hay países que nunca hubieran imaginado estar como están, tipo Venezuela, que era un oasis democrático hace 50 años, y hoy es un país que ajustó 6 millones de personas. Es el único país de América Latina, junto con Haití, cuya población decrece, con las mayores reservas de petróleo del mundo. Así que para mí el escenario venezolano está lejano como probabilidad, pero no es imposible. Esto dicho, imaginémonos qué pasa por la cabeza de los dirigentes de Juntos por el Cambio en este momento. El primer escenario casi todos lo descartan. Ellos piensan, este gobierno no puede ganar. Con 100% de inflación no hay chance de reelección del partido de gobierno, ni hablar del presidente. No sé si piensan que este gobierno no puede caer. Sé que no están empujando, por lo menos no de manera organizada. Así que la apuesta es muy simple. La apuesta de Juntos por el Cambio es llegar y ganar, que el gobierno termine el mandato, que haya paso en agosto o en septiembre si se cambia la ley, que haya elecciones generales en octubre y que haya cambio de mando en diciembre. Y tan tranquilos están que se pelean porque ya la ven ganada. No es tan fácil como esto, no se pelean solamente porque la ven ganada. Pero si la vieran más difícil, a lo mejor no harían lo que están haciendo, que es jugar al límite, dejar libres a las pasiones, amenazarse con piñas delante de las cámaras, serrucharse el piso y robarse dirigentes, por atrás y por adelante, y juntarse con la oposición. Esto se ve sobre todo en Córdoba. Córdoba es un desfile de dirigentes Juntos por el Cambio, juntándose con el izquierdismo, que es quizás el único peronismo no kirchnerista con votos. El peronismo hoy se divide en 3. El peronismo que es kirchnerista, está el peronismo que no es kirchnerista y no tiene votos, y está Schiaretti, que mucho no tiene, pero es la segunda provincia argentina. Y todos están pasando por ahí, Lustó, Manes, Macri, provocando disgustos en aquellos a los que apoyan. Y que los apoyan también. ¿Cómo pienso que esto puede terminar? No tengo por suerte la menor idea, pero les digo cuáles son las probabilidades que ellos tienen hoy en la cabeza. Hasta el momento, Larreta y Bullrich compiten por la candidatura del PRO. Lo que estoy diciendo no es secreto. El acuerdo para mí es imposible. Hay demasiados odios y demasiados desacuerdos. Los odios son personales, los desacuerdos son ideológicos, programáticos o estratégicos. Bullrich cree como Macri en el 50% más 1, lo mismo pero más rápido. Larreta cree que lo mismo pero más rápido es chocarse el paredón, y por lo tanto hace falta una alianza que incluya el 70% de los votos de los argentinos, de los partidos, y no alcanza con el 50% más 1 para hacer las reformas necesarias. Están disputándose el espacio. Del otro lado están los radicales, que tienen 2 candidatos a presidente explícitos, Facundo Manes, Gerardo Morales, y muchos candidatos a vicepresidente implícitos, lo cual torna las candidaturas radicales más improbables. Si el radicalismo estuviera unido, sus chances de llevarse la candidatura presidencial son altas, por una razón muy simple, es pura matemática. Si los candidatos del PRO son Bullrich y Larreta y no se pueden poner de acuerdo, aunque el PRO sea mayoritario con el 60%, dividiendo esos votos, un candidato por el medio con el 40% les puede ganar a ambos. Si es 30 y 30 entre Larreta y Bullrich, o 35-25, Morales o Manes con el 40% se llevan la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.
No hay demasiada gente en el radicalismo que esté convencida de esto, y por eso tanto Manes como Morales les cuesta hasta ahora llegar a los 2 dígitos. Sin embargo, siguen haciendo campaña y aprovechando el desgaste sobre todo de Larreta. Y digo sobre todo de Larreta porque es el que estaba en pole position. Por una razón muy simple. Los candidatos del no peronismo surgen de la capital federal. Así pasó con los dos últimos, de la Rúa y Macri. Y surgen de la capital federal porque es donde están los votos, es donde está la plata y es donde están los medios. Y donde están los recursos del jefe de gobierno para mostrar al resto del país aquello que es aspiracionalmente deseable. El Metrobús o los jardines colgantes a los que les sobra agua, como diría Cristina, que los riegan 3 veces por día, mientras en el conurbano a veces falta agua y a veces sobra y se inundan. Pero el candidato en pole position se viene desgastando hace mucho tiempo, justamente por ser el candidato natural, lo están parrillando de a poquito. Mientras tanto, Bullrich crece con un voto halcón. Pero lo más importante es lo siguiente: siempre que nos preguntamos qué va a pasar en el peronismo, la miramos a Cristina, porque son todas piezas en un tablero y ella es la que mueve las piezas. En Juntos por el Cambio pasa lo mismo con Macri. No solamente porque él puede decidir al candidato, sino porque él puede decidirse candidato. Así que lo que Macri haga va a definir las chances que tienen los demás. En el momento en que él decida ser candidato, si así lo decide, la candidatura de Patricia Bullrich se desinfla en 48 horas. La de Larreta puede demorar un poco más. Y ahí los radicales tienen 2 opciones: o lo enfrentan o se venden. Y hoy esta segunda opción tiene mucha demanda. Y Macri tiene bastante para ofrecer. Tiene una vicepresidencia, tiene muchos cargos legislativos, tiene la intención de voto. Macri sigue siendo el único dirigente opositor que tiene una imagen similar a los oficialistas, es decir, mucho más rojo que verde, mucho más negativo que positivo. Aún así, es, como Cristina, aquel que tiene la mayor intención de voto singular. Tiene un techo bajo, pero un piso alto, y con eso juega. Pero sobre todo lo que tiene es la intensidad de la militancia más cercana a la dirigencia. Tiene más dificultad para reclutar adherentes o simpatizantes fuera del círculo estrecho. Pero los que están adentro son más de fierro de él que de otro. Si me preguntan a mí cómo la ve Macri, yo me imagino que él, si ve agua, se tira. Y está queriendo verla. Pero va a llegar hasta el límite de la ilusión. No va a inventar que hay agua si no hay. Lo que está haciendo es echando agua todo el tiempo para convencerse de que hay. Si no hay, tiene 2 opciones. Larreta es el que está más lejano de su ideario, pero el más seguro para él, porque Larreta nunca cometería parricidio. Bullrich es la más cercana a su ideario, pero lo limpiaría en 6 meses, porque ella sabe que no puede haber un presidente delegado. Argentina no se banca otro presidente delegado. El próximo presidente que llegue tiene que mandar. Y para mandar tiene que deshacerse del líder anterior, que es lo que hacían todos los peronistas, hasta este, que parece radical. Del lado de los radicales, hay tiempo todavía. Ellos juegan con lo que sabemos, y es que los candidatos presidenciales surgen en los últimos meses. Hay una encuesta que se distribuyó estos días donde decía: las campañas casi no afectan, los resultados van decantando desde meses y a veces años antes. Esto no es verdad. En elecciones cerradas, como las nuestras, y con alto nivel de incertidumbre, no es la campaña, pero son las decisiones electorales que se toman en los últimos meses lo que determinan el resultado. Fue Cristina tuiteando a Alberto Fernández la que definió el resultado. No fueron cambios estructurales en las placas tectónicas de la sociología argentina. Lo mismo que pasó con Bolsonaro en Brasil, lo mismo que pasó con Trump en 2016. Las elecciones se definen en los últimos meses, porque los candidatos se definen en los últimos meses, y los candidatos definen las elecciones. Así que lo que tenemos por ahora es un Juntos por el Cambio tranquilo porque gana, porque cree que gana, y tranquilo porque cree que gana, generando condiciones por las cuales se le dificulta no solo la definición de las candidaturas, sino la gobernabilidad posterior. Pero la gobernabilidad es un tema de que siquiera hablamos más adelante, no era parte del título, así que Javier, yo lo dejaría acá y a partir de ahora conversamos. Excelente, la verdad que nos mantuviste estos 25 minutos con plena atención. Tenemos un pequeño delay en tu parte del video, pero tu audio viene perfecto. Entonces ahora, la segunda parte, que siempre es la más jugosa de Antropoceno, sin desmerecer a nuestro invitado, que ha hecho una presentación magistral,
ponemos una manito ahí y yo por orden les voy dando la palabra a los que quieran participar. Hoy tenemos una sala muy concurrida, hay más de 60 personas, así que vamos a tratar de darle la posibilidad a todo el mundo. El primero que tengo en lista es Mario Lanari. Mario. Muchas gracias por tu disertación. El manejo del dinero, o sea, el apoyo económico, ¿puede alterar estas especulaciones ex ante, digamos? Buena pregunta. Una campaña requiere dinero. Hay candidatos que se rinden si no lo tienen. Y hay candidatos que siguen adelante y lo encuentran más adelante. Sí, la falta de dinero puede hacer que algunos desistan antes de tiempo. Se vio para cargos como gobernadores o jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero los locos se la juegan. Piensen en Menem en 1989, Cafiero tenía todas las de ganar. Y Menem insistió y ganó. Tenía algún apoyo, había sindicatos, no era un candidato pobre. Pero la plata, las apuestas estaban por otro lado. Así que si me preguntan a mí, los candidatos convencionales no pueden serlo sin dinero. Los candidatos disruptivos sí. Porque el dinero lo consiguen con su audacia y manteniéndose, resistiendo y convenciendo finalmente de que tienen potencial. Pero además las campañas hoy en día requieren un poco de medios y los medios los manejan los que tienen dinero. El blindaje de la reta no lo tengo que denunciar yo, que los medios lo maneja la reta, lo dijo Patricia Bullrich, lo dijo Facundo Manes, lo dijo Martín Lustó. Si la reta no quiere que se sepan sus affairs en los medios, muy difícilmente se sepan, y si no quiere que sean invitados, los que se lo ponen, muy difícilmente serán invitados. Pero aún así, se puede hacer política. Y aún así, Manes sacó el 40% de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y le habían cerrado todos los canales, todos los programas. Así que si uno tiene carisma, si uno tiene audacia o si uno tiene suerte, la plata puede llegar más tarde. Perfecto, le damos la palabra a Mariano Vinograd. Mariano. Bueno, gracias Andrés, excelente. Cuando uno es un estudioso como vos, tiene todos estos elementos del conocimiento. Nosotros, obviamente, como ciudadanos verduleros, nuestra aproximación es más pasional, visceral. Toda la segunda parte donde describís los candidatos, las perspectivas, yo la entiendo. La primera parte en donde siempre haces un análisis comparando con toda América Latina, va mi pregunta. ¿Acaso Argentina no es un caso único por su fracaso en América Latina? ¿Acaso el incremento de la pobreza y la parálisis que tenemos desde 1983 a la fecha en materia económica? Reconozco que tal vez no en materia de derechos humanos, no nos hace únicos y, en fin, la frustración que tenemos los que votamos a Alfonsín, votamos a De la Rúa, votamos a Macri, ¿no estamos muy enojados? Sí, Mariano, estamos muy enojados, muy decepcionados y muy frustrados. Y somos uno de los peores casos de América Latina. No somos el peor porque por suerte está Venezuela. Y no estamos solos porque el nivel de estancamiento es similar al brasileño. Así que somos el segundo peor caso en la historia de América Latina, sacando a Haití, por ejemplo, por supuesto, que siempre fue pobre y ahora está peor. Y estamos cabeza a cabeza con Brasil, ¿eh? Lo que pasa es que Brasil tiene picos y valles más suaves. Nosotros tenemos picos y valles más profundos. Pero el fracaso brasileño es tan importante como el nuestro, con la diferencia de que nunca fueron tan ricos. Nosotros hasta 1930 éramos un país diferente. La palabra para Pedro Lesser ahora. Adelante, Pedro. Gracias, Andrés. Yo entiendo que no hay una hipótesis de triunfo en primera vuelta, que siempre se analiza toda la política a resolverse en las elecciones el año que viene en una segunda vuelta. Ahí no pesa muy fuertemente la imagen negativa, es decir, ese techo que tiene Macri y Cristina, que es un techo muy bajo. ¿No significa eso que ellos no van a ser candidatos? Porque me parece que es un análisis elemental. Es decir, cualquiera de los dos candidatos es un mal candidato para una segunda vuelta. Y te agrego en esta intervención una barajita más, que es que vi una encuesta reciente en la cual el justicialismo estaría empatado con los libertarios en una primera vuelta.
¿qué chance hay de que ese escenario se mantenga? Bien, empiezo por la primera y confirmo. Macri y Cristina son los dos mejores candidatos para la primera vuelta y los dos peores candidatos para la segunda vuelta. ¿En qué condiciones se amortigua, se morigera esta peoridad, esta situación de ser el peor candidato en la segunda? Si el otro también lo es. Macri y Cristina tienen chance de ser presidentes si el otro también es candidato, porque solo el otro le pueden ganar en una segunda vuelta. Así que esa es el agua que cada uno necesita. Yo no sé si Cristina quiere volver a ser presidenta, ella dice que no. Macri dice que su mujer no quiere. Pero yo no tengo dudas de que si Macri pudiera, querría. Y la gran diferencia es que Cristina ya tuvo 2 mandatos y él no. La segunda pregunta era, Pedro. Respecto de Milei y un empate técnico con el PJ. Correcto. Bueno, ese es altamente improbable por las siguientes razones. Nosotros tendemos a pensar que las elecciones que vienen son nacionales y punto. Y en realidad, cuando lleguemos a la votación nacional de las PASO en agosto, van a haber transcurrido varias elecciones provinciales. Los gobernadores desdoblaron y habrán sido reelectos o habrán impuesto a sus delfines. Y sabemos que esto es así porque el promedio de victoria oficialista en las provincias argentinas es 20 en 24. Cada 4 años votamos gobernadores a 24 provincias, en 20 gana el partido oficialista. Como 2/3 de las provincias son peronistas, cuando lleguemos a las PASO, el peronismo va a haber ganado muchas gobernaciones. Y a medida que va ganando, va haciendo desaparecer el impacto mediático de las terceras fuerzas. Así que Milei durante todo ese tiempo podrá tener grandes intervenciones televisivas y juntar estadios. Pero cada vez que haya una elección, los libertarios no van a aparecer. Y eso lo que va haciendo es construir una percepción. Y esa percepción va ordenando después los comportamientos. Y después está todo lo demás, lo que ustedes saben del nivel, la necesidad de movilización y de monitoreo, de fiscalización que hace falta en una elección. Si uno no tiene fiscales, no es que te van a hacer fraude, pero capaz que faltan tus boletas y si faltan, anda a cantarle a Gardel. No van a cerrar el cuarto oscuro por eso. Y además cuando la gente, cuando te llevan en auto a votar, te inducen, te dan la boleta y los libertarios tienen mucho menos aparato que los no libertarios. Nunca se definieron por fraude las elecciones en Argentina, no es esto lo que define, pero hay nudge, hay pequeños estímulos que sin ser obligatorios van induciendo a la gente a que siga un determinado camino. Tiene que ser un fenómeno impresionante y nunca visto antes en Argentina para que los libertarios tengan esta explosión, porque el sistema electoral argentino es restrictivo, a diferencia del chileno, del brasileño, que son permisivos. Permiten candidaturas independientes, permiten cambio de partido, facilitan el financiamiento electoral enorme a los candidatos de pequeñas fuerzas. En Argentina no pasa. En Argentina los que están adentro tienen ventajas sobre los que están afuera. Los outsiders están jorobados. Así que no descarto una buena elección de Milei. Lo que digo es que es mucho más complicado para él que para los que ya están instalados. Está caliente la lista de personas que quieren participar en este chat. Tengo como 5, 8. Le damos la palabra ahora a Julián Álvarez. Dale, Julián. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros acá en Antropoceno. Yo te quería preguntar particularmente, sabemos de tu simpatía radical. Te quería preguntar 2 cosas. Una es, ¿a quién ves mejor vos y por qué entre Morales y Manes para la presidencia? Y por otro lado, ¿cómo ves vos el resurgimiento del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que es en cierto punto tu distrito, y qué posibilidades ves al respecto de que haya un gobernador radical en la provincia de Buenos Aires el próximo año? Radicalismo y Buenos Aires. Me gustan las dos. Manes tiene 2 cosas que Morales no tiene. Una es reconocimiento público. Camina por la calle, la gente sabe quién es. Y la otra es imprevisibilidad. Puede salir como aquella del populismo institucional y entonces de repente mellar su imagen en cantidades nunca antes vistas. Las 2 cosas, una a favor y una en contra. Morales es un candidato muy, muy predecible. Es un candidato que tiene una buena gestión, que tiene un buen discurso de gestión, que tiene poco carisma y bajo reconocimiento. Manes puede salir bien o mal. Esa es la diferencia. Un candidato radical típico no tiene chances, segundo por el cambio.
Por eso Morales está haciendo digna fuerza, pero el límite está muy cercano. Con Manes puede pasar de todo. Puede ser el candidato del Frente Unido o puede terminar siendo diputado. Dentro del radicalismo hay otros candidatos, hay otros dirigentes que tienen reconocimiento público. Es decir, que la gente no les hace zapping cuando aparecen en televisión o los reconoce y se quiere sacar selfies cuando se los encuentra en la calle. Carolina Lozada, Martín Lustó, en menor medida Martín Tetaz. Pero ninguno de ellos es candidato presidencial. En contraste, algunos de los mejores gestores del radicalismo no tienen reconocimiento público. Los gobernadores, los intendentes, no son figuras que uno en la calle de las cruce y se le cuelga el cuello para sacarse una foto. Provincia de Buenos Aires. La chance de que el peronismo la mantenga es altísima, porque a diferencia de la nación no hay balotaje. Y la provincia se gana con el 40% de los votos, en una vuelta única. Y sabemos porque María Eugenia Vidal ganó y perdió con el 38%. La diferencia fue que cuando ganó el peronismo estaba dividido. Cuando perdió el peronismo estaba unido. Con peronismo unido la provincia de Buenos Aires es peronista, salvo que Alfonsín sea candidato y arrastre a alguien como Armendáriz. Es altamente improbable que eso vuelva a ocurrir, hace 40 años que no pasa. El único candidato radical de la provincia de Buenos Aires que mide es Facundo Manes, que tiene cero intención de ser candidato a gobernador. Una segunda posibilidad sería Carolina Lozada, que vive en Tigre, pero por ahora está haciendo política en Santa Fe. La tercera sería Martín Tetaz, que acaba de ser electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y no mide tanto como todos los otros. Así que la chance de un gobernador radical es bajísima. Perdón, entonces a Maxi Abad no lo ves con chance de ningún tipo. Solo los que te mencioné. Maxi Abad hace muy bien en lanzarse, porque hace falta que el presidente del partido demuestre que no le teme a las elecciones. Sería muy mal demostrar lo contrario, que el presidente del partido le tiene miedo a las elecciones. Él tiene que construir una presencia pública. Esa presencia pública difícilmente se construye en un año. Maxi es alguien con mucho reconocimiento en Mar del Plata. Mar del Plata es un distrito importante con 1 millón de habitantes. La provincia tiene 18, creemos, porque el actual gobierno ni capacidad de hacer un censo tuvo. No sabemos bien cuántos somos, pero proyectamos unos 18 millones. No alcanza. Y la provincia de Buenos Aires tiene 2/3 de sus habitantes viviendo en el conurbano. 2/3. Y hay un intendente radical en el conurbano, muy reconocido en su distrito, en San Isidro, que tampoco tiene proyección bonaerense. Que tampoco es reconocido en los demás municipios si camina por la calle. Y esto no es en demérito de ellos, es muy difícil ser reconocido por el gran público. Y la manera no es gobernando bien, porque está lleno de radicales que gobernan bien y no son conocidos. La manera es ser una celebrity. No se puede hacer política a nivel nacional en la Argentina de hoy sin ser una celebrity, porque solo las celebrities perforan el cordón del Gran Buenos Aires. Solo estar en televisión y ser reproducido en redes te permite que te reconozcan. No importa cuán buen administrador, cuán honesto, cuán inteligente, cuánto partido tengas por detrás. Y por eso, ¿qué era Santilli? ¿Qué era María Eugenia Vidal? Eran vicejefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puestos por un candidato a presidente que tenía toda la televisión a sus pies. Entonces podía mostrar el Metrobús, y el Metrobús al lado de Larreta, o al lado de Macri, y asociar esas figuras. No se llega desde abajo a gobernar la provincia de Buenos Aires, se llega siempre desde arriba y siempre un segundo. ¿Qué posibilidades tendría Maxi Abad de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires si fuera el candidato a gobernador de Facundo Manes y Facundo Manes arrasara en las elecciones? Ahí hay una chance. Pero ven, es el candidato presidencial el que te hace gobernador, nunca al revés. Muy bien. Le damos la palabra a Adolfo Storni. Adelante, Adolfo. Hola, buen día, Andrés. Una ya medio que la respondiste. Primero, decinos algo sobre la sucesión de Larreta. La segunda, que algo dijiste, ¿por qué costaba tanto a los radicales, teniendo tantos intendentes, diputados, algunos gobernadores, siempre eligen mal al candidato presidencial o al precandidato? Y la tercera, ¿por qué se sobrevalora tanto Schiaretti, ¿no? Que pareciera ser la niña bonita en todos los armados en Córdoba o del peronismo no kirchnerista, y sin embargo para gran parte del país es un desconocido? Está bueno, a ver si me las acuerdo en orden. La primera sobre Larreta. Yo lo veo a Larreta similar a sus dos predecesores, a los dos jefes de gobierno antes que él, que fueron presidentes antes que él. ¿Cuál es la diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires y la República Argentina?
que la ciudad de Buenos Aires es rica y la República Argentina es pobre. Los gobernantes porteños aprenden a administrar la abundancia. Y cuando les toca ser presidente, tienen que administrar la escasez. Y están entrenados para hacer lo contrario. No es que tienen que reorientarse, tienen que hacer un giro de 180 grados. Y no lo hacen. Son gastadores. Los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires son gastadores seriales. Son cambiadores de baldosas 2 veces por año. Son tiradores de contrato con el ventilador. Porque cuando tenés que gobernar el país, tenés que hacer lo contrario. Tenés que dejar de cambiar baldosas, tenés que dejar de tirar contratos. Así que Larreta, más allá de las dificultades electorales, tendría una tremenda dificultad para gobernar. Porque está entrenado para hacer lo contrario de lo que hay que hacer. Radicalismo, ¿por qué teniendo tantos buenos administradores no tiene buenos candidatos? Porque no perfora la televisión y no llega al Gran Buenos Aires. El PRO en parte fue lo que es por Macri y por las celebrities que Macri reclutó. Macri inventó candidatos a gobernador y candidatos a intendente, los produjo, los reclutó y le dijo, vos, Montenegro, probá en San Isidro, no funciona, andá a Mar del Plata. Y los instalaba a través del gobierno y a través de la televisión. No es militando que se construye un candidato masivo, es siendo famoso. El radicalismo, por fin, lo entendió. Y tiene esos 4 nombres que les mencioné: Manes, Lustó, Tetaz y Lozada. Y es por eso que tiene chances. Sus buenos administradores nunca serán buenos candidatos presidenciales, no es así que se llega a presidir un país. Y la tercera era... Schiaretti. Schiaretti, bien. Porque es el único peronista no kirchnerista con votos. Pueden ser pocos, pero no hay otro. Si ustedes me dicen peronismo y agregan un adjetivo que no es kirchnerista, es sin votos. Peronismo republicano, peronismo de los gobernadores, peronismo... los gobernadores están todos con el frente de todos. Así que los únicos votos sueltos que hay, afuera del pool de Juntos y de todos, están en Córdoba. Y además Córdoba, fíjense qué ironía, es la provincia más antikirchnerista del país. Pero eso están todo lo de Juntos desesperados tratando de quedárselos para ellos. La provincia donde Vidal tiene mejor imagen, es la provincia más macrista. Perdón, ¿cómo? Andrés, la tropa de Schiaretti en el Congreso vota todo oficialismo, ¿no? Y la de Morales también. Y la de Morales también. Los gobernadores son rehenes fiscales del gobierno federal. Sí. Sean del partido que sean. Muy bien, le damos la palabra, si les parece, a Willy Bernaudo desde Entre Ríos. Dale, Willy. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la charla. Hola, Willy. ¿Cómo te va? 2 preguntas. Hablaste de la posibilidad de que 2 candidatos, Patricia y Horacio, del PRO con uno del radicalismo, dividieran votos. ¿El votante de Juntos por el Cambio es tan votante partidario o no? Y segundo, ¿cómo jugaría una fórmula cruzada para diluir eso si fuera el problema? Y después, otra pregunta. Hablaste de Patricia parricida, suena razonable. ¿Por qué Horacio no sería parricida? Es la pregunta. Gracias. A vos. Las fórmulas cruzadas están en la cabeza de todos. Y no sería sorprendente que haya 3 fórmulas cruzadas. Que vaya Larreta con un radical, Patricia con un radical y un radical con un no radical. Que algunos dicen que podría ser Schiaretti. Sí, está en la cabeza de todos y de hecho es el antecedente que hubo en la mayor parte de las provincias en las elecciones intermedias. Hubo una sola provincia, la de Buenos Aires, donde los partidos se enfrentaron ordenados. Radicales contra PRO. Los radicales con sus socios, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, y el PRO con sus socios, la coalición cívica. En el resto hubo listas cruzadas, con radicales y PRO mezclados, compitiendo entre sí. Así que fíjate que las candidaturas cruzadas no resuelven el problema partidario, no resuelven el problema de las candidaturas múltiples, porque todas serían cruzadas, ninguna sería pura. Lo de por qué Larreta no cometería parricidio, hay 2 interpretaciones. Unos creen que es porque está en su espíritu, en su naturaleza política, la necesidad de acuerdos. Otros creen que es porque es un cagón. Yo no lo conozco tanto. Lo que sé es que no es parte de su discurso y no es parte de su pasado. En general, Larreta siempre creció ampliando a través de la seducción, de la cooptación, del presupuesto, pero él siempre fue hacia más, nunca fue hacia menos. Así que si uno tiene que pensar el futuro en función del pasado, es un tipo que no corta lazos, es un tipo que no comete parricidio, que no decapita, al contrario.
Muy bien, esperando un avión, Lisandro Abril tiene la próxima palabra. Dale, Lisandro. Gracias Andrés. Andrés, vos hiciste como que se te pidió una descripción de cómo está funcionando la dinámica entre los dirigentes políticos, y yo caracterizo que la ciudadanía está decepcionada de la dirigencia política. Y por otro lado, advierto que la ciudadanía está en distintos procesos de construcción de agendas. No sé, por ejemplo, Antropoceno veo que sigue mucho un proyecto llamado Plan País. Y veo del lado de la bioeconomía, del interior, que viene gente con propuestas de la bioeconomía. ¿Qué posibilidad ves que este tipo de movimientos ciudadanos, a partir de una gestión muy, muy profesional de redes sociales, pueda incidir en los candidatos presidenciales? Ninguna, Lisandro. Creo que la sociedad civil y este tipo de movimientos y organizaciones pueden incidir en las políticas públicas que las afectan una vez que hay gobierno, no en la definición de los candidatos. Si casi ni los partidos tienen hoy la palabra sobre los candidatos. Si los partidos pudieran optar, Patricia y Horacio no se estarían peleando y el radicalismo estaría unificado detrás de un candidato. Si los partidos no tienen palabra, al contrario, son foros en los cuales las candidaturas se disputan y no que definen las candidaturas, imagínate la sociedad civil. Muy bien. Mario Lanari nuevamente. Dale, Mario. Sí, ¿qué probabilidad le ves a la influencia o interferencia de potencias extranjeras en las elecciones? ¿Con financiamiento o con alguna manipulación de informática, etcétera? Con la experiencia que tenemos hasta ahora es que eso no ocurrió ni en nuestro país ni en otros donde lo denuncian, como en Chile. Si tuviéramos voto electrónico, esto es muy interesante porque lo dijo un ministro de Defensa brasileño hace unos años en una conferencia en la que yo estuve presente. Los brasileños compraron aviones Casa de Suecia. Estaban entre Estados Unidos, Francia y Suecia, y los suecos eran el equilibrio entre costo y calidad. Y cuando el tipo fue, les preguntó, ¿por qué ustedes que hacen los mejores casas del mundo no tienen voto electrónico? ¿Por qué ustedes que están tan avanzados en la tecnología en esta área no la implementan también en la otra? Y en Suecia le dijeron, porque no queremos que otro país defina nuestras elecciones. Hablando claramente del hackeo ruso, que habría influido en la campaña, no en las elecciones de Estados Unidos. Como nosotros no tenemos voto electrónico, la posibilidad sería que vengan los chavistas y van a hacer que van a traer urnas con candidatos venezolanos. En Chile se creyó que esto influía, no tanto en las elecciones, sino en la movilización de la sociedad civil. Lo llamaron el detrasismo, que es lo que está detrás de la movilización. Nada se pudo demostrar. Hasta ahora, en América Latina, en los países grandes, la influencia de las potencias extranjeras en las elecciones es nulo. Muy bien. Nos queda un poquitito más, Andrés, antes de dejarte libre en esta reunión. Tengo 3 o 4 personas más. Aquí está pidiendo la palabra el ingeniero Fernando Vilela. Adelante, Fernando. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias por tu presentación. Dos cosas. Por un lado, pareciera que si hubiese una paso dentro del PRO entre lo que serían más halcones como Bullrich o Macri versus Larreta, estarían en mejores condiciones, quizás los más duros que Larreta, y Larreta estaría mejor posicionado para una general. Eso da la impresión por algunos datos que uno ve. Quería ver si coincidís con eso. Y la otra cuestión es que mencionaste el tema de las elecciones provinciales que van a ser anteriores a la nacional, ¿no es cierto? Y ahí hay 2 provincias grandes que puede haber novedades respecto de ahora, como Santa Fe y Córdoba, ¿no? Si eso es así, y si eso puede influir después en la elección que sigue. Gracias. Muy bien. Bueno, entre Bullrich y Larreta lo que nosotros vemos es que las encuestas los dan alternándose. Hay algunas que la dan mejor a ella, otras mejor a él. Pero en general los rojos y verdes son muy coincidentes. No es exactamente la misma gente, generan diferentes sentimientos con diferentes intensidades. Pero son 2 figuras que están parecidas en lo que imagen, yo decía hacia la interna, lo que te decía Andrés, que hacia la interna, en la PASO, por ahí pareciera que es distinto que la general, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco?
Sí, es difícil saber, porque como ustedes saben, las PASO son obligatorias para todos los ciudadanos. Y entonces lo que medimos son las mismas encuestas las que miden las PASO que las generales. En principio son los que van a votar en las dos elecciones. Y todavía no está claro que uno tenga ventaja en una y desventaja en la otra. Por lo menos las encuestas que yo vi no dejan esto en claro. No es que hay candidatos que son excelentes para afuera y están desaprovechados porque adentro no se los vota. Esto pasaría en una interna cerrada. En la interna general, en la interna abierta votan todos. Y lo que preguntaba sobre las elecciones anticipadas en algunas provincias, en Santa Fe, que se dé vuelta el resultado, es probable. En Córdoba no está tan claro, pero tendría más impacto. Y son las dos provincias más importantes en las cuales podemos esperar sorpresa, porque hasta ahora las dos Buenos Aires mantienen las elecciones simultáneas. Es decir, va a haber elecciones desdobladas en casi todos lados, salvo en las Buenos Aires, que son el 45% del padrón, juntas. Y lo que pasa en Santa Fe y en Córdoba puede ser refrescante, sobre todo porque eso puede impulsar un aire de regeneración o de continuismo. Muy bien, tengo ahora en el orden a Jorge Guillermo Larreta, después viene Claudia Stekerle y Guillermo Bernaudo. Jorge. Buen día, Andrés, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, realmente excelente. Y te quería hacer una pregunta, no sé si se me escapó o no escuché, pero la pata de la justicia, ¿no la tuviste en cuenta? Ya que si en este momento, viste, la Corte decide que hay que devolverle los impuestos que le quitaron a la capital, se le va a complicar a Kicillof. Y otra preguntita, también, por supuesto, el tema vialidad, todo lo que tienen que emitir. Y la otra posibilidad de una implosión dentro del peronismo, ¿no habrá gente buena que por ahí estén armándose como para retirarse, cortar por lo sano y retirarse de los corruptos? Porque mirá que así como va la cosa, con los corruptos no podemos seguir. Esas serían mis dos inquietudes. Entonces, la justicia y la división del peronismo. La justicia puede tomar esa decisión, la Corte, y la provincia de Buenos Aires va a tener menos plata. Pero que yo sepa, nunca un gobernador bonaerense fue votado por la gestión. A la provincia de Buenos Aires se la vota en sandwichito. Abajo se vota al intendente por las cosas chicas y arriba se vota al presidente por las cosas grandes. Y el gobernador habitualmente es arrastrado por esa cabeza de boleta. Así que, miren, con las cosas que le pasaron a Scioli, la inundación de La Plata, es verdad, la perdió esa elección. Pero la perdió con María Eugenia sacando el 39%. No es que le pasaban por encima. Lo que pasó es que se dividió el peronismo y tuvo los votos Solá y Massa sacándoselos a él y a Aníbal Fernández. Otro problemita, Aníbal Fernández. No supieron calcular que a veces un mal candidato tiene consecuencias. Así que sí, a Kicillof se le puede complicar presupuestariamente, pero dudo que eso implique un daño muy fuerte, porque la plata la puede conseguir de otro lado, y Cristina se la va a conseguir. Lo otro, si el peronismo se divide, miren, esto es una cuestión de votos, no de honestidad. Si los honestos no tienen votos, no importa dónde vayan, no importa que se vayan, no importa que existan, y los votos los tiene Cristina. Muchas gracias. Claudia Stekerle. De nada. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tu intervención, Andrés. Una preguntita. Bueno, por un lado, triste lo que decís, que para que ser candidato y poder tener opciones tenés que ser celebrity y no se funde en gestión, en conocimiento del terreno, en militancia. Pero bueno, hay que aceptarlo. Entonces, ¿cómo evaluás vos que Juntos por el Cambio, pensando que la provincia de Buenos Aires es fundamental para ganar, y a las vistas de la situación actual no se va a ganar, y vos decís de repente que Manes es una persona conocida, si dentro de Juntos por el Cambio se evaluaría la posibilidad de que sea Manes, pero esto dentro de todos Juntos por el Cambio o dentro del radicalismo. Creo que es fundamental ganar la provincia de Buenos Aires y estamos muy lejos de eso hoy en día. Opinión. Muchas gracias, Claudia. La pregunta es clave, pero fíjate que yo creo que es posible ganar el país sin ganar la provincia de Buenos Aires.
Lo que no es posible es gobernar después. Sí. De la Rúa lo ganó y perdió la provincia y a los 2 años se tuvo que ir. Creo que este es el futuro más probable que nos espera hoy. Juntos por el Cambio gana la presidencia, el kirchnerismo mantiene la provincia y anda a gobernar. Pero por eso, ¿cómo ves que Así que juntos es con el fundamental PAN, hacer fuerza ahí. claro, cómo ves que Juntos por el Cambio realmente cambio. pueda analizar esta cuestión? Porque veo que están, como vos decís, todavía peleándose en individualidades para las candidaturas a presidencia y no pensando en el país. Uh-huh. Exacto. Bueno, entiendo que Facundo Manes no se siente inspirado por la provincia de Buenos Aires. Pero si hubiera una estrategia desde arriba donde el PRO dice, muchachos, nosotros somos el partido mayoritario, aspiramos a la presidencia. Pero no nos queremos quedar con todo, como la otra vez. Y el mejor candidato en la provincia es Facundo. Por lo tanto, el candidato de todos es Facundo Manes, a gobernador. A mí me parece una estrategia pensable, por lo menos. Quizás viable. Y por lo tanto no creo que lo hagan. Bueno, gracias. Muy bien. Willy Bernaudo nuevamente. Dale, Willy. No, un comentario nomás porque omitieron nombrar a Entre Una Ríos. salida muy inteligente para lo que viene. Omitieron nombrar a Entre Ríos como posibilidad de cambio, y siendo la quinta provincia creo que la posibilidad de cambio está. Nada más ese comentario. Bueno, perfecto. Casi lo hago, Willy, se me pasó a mí. No solamente por ser la quinta provincia y no solamente porque es casi seguro que va a cambiar la gestión, que va a ganar Juntos por el Cambio, sino porque es la provincia más representativa del promedio nacional. Como Minas Gerais en Brasil, como Ohio en los Estados Unidos. Casi siempre el que gana en Entre Ríos gana en el país. Es la Argentina en una muestra representativa. Y por eso es muy importante lo que pase ahí, porque nos da la pauta de hasta dónde puede llegar la voluntad de cambio. Lo que pasa en Entre Ríos quizás no es que se extienda, no es que Entre Ríos contagie, Entre Ríos representa. Sí, ha sido es el país en chiquito. Ha sido así en las elecciones nacionales, no las provinciales, donde hemos sido perdidos. Exactamente. Donde se ha perdido, aunque ganara Macri, digamos. Macri ganaba la nacional y perdíamos la gobernación. Así es. El candidato a presidente que gana Entre Ríos gana la nación. Gobernador es otra cosa, tal cual. Ahora lo cambiamos. Julián Álvarez. Fuerza, Willy. Sí, yo de nuevo. Andrés, te quería preguntar vos qué posibilidades ves de Lustó que llegue a ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Vi que hiciste mucho énfasis en la posibilidad de que Manes sea candidato en la provincia. Se dice que Lustó va a ser el candidato a jefe de gobierno del radicalismo en la ciudad, y en ese marco me interesaría preguntarte qué posibilidades ves de que le gane a algún contendiente del estilo de Soledad Cunha, Fernán Quirós o Jorge Macri. ¿Qué posibilidades tiene el radicalismo de volver a gobernar la ciudad? Gracias, Julián. Lustó es el candidato al radicalismo, por eso no quedan dudas. Si el PRO va con candidatos divididos, yo creo que él gana. Por eso me parece difícil que el PRO vaya con candidatos divididos. Si le entregan la ciudad de Buenos Aires a Martín Lustó, no solo va a ser un buen jefe de gobierno, sino que va a liderar el radicalismo y se va a acabar el PRO. Yo no me imagino un PRO sobreviviendo sin la capital. No es que los dirigentes del PRO van a desaparecer. Va a haber una diáspora. Va a faltar el hub. El radicalismo es todo lo contrario. El radicalismo es un partido descentralizado, donde cada cacique tiene su tropa en su provincia. El PRO es un partido centralizado. No me imagino el PRO sobreviviendo como partido sin un centro. Y por eso me cuesta mucho pensar que van a desperdigar los votos en muchas candidaturas. Muy bien. Estamos llegando a los últimos momentos de esta reunión, pero estás, Andrés, afiladísimo hoy. No sé cómo si aguantás todavía unas preguntitas más. Lo tengo a Mariano Vinograd que quiere hacerte una preguntita. Dale. Sí, dale. Perdonen, el verdulero desencantado. Julián acaba de hablar de Lustó. Lustó es el ministro de Cristina que hizo la 125. Yo entiendo que para ser candidato hay que desnudarse en Gran Hermano. Ahora, ¿qué le preguntamos a un candidato que fue ministro de Cristina y que sepultó al país con la 125? Larreta fue funcionario de Menem, Patricia fue ministra de la Rúa. En política nadie tiene currículum, todos tienen prontuario. Pensar que hablaban de Borocotó en su momento, ¿no? Como el primero que se dio vuelta y aparecieron detrás muchas personas. ¿Alguna persona más en la sala que quiera hacer preguntas?
Ahí tengo el pedido de Augusto Rafael Méndez. A ver, Augusto. Sí, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Estamos hablando siempre sobre candidatos, en realidad sobre los de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero la gente tiene problemas y yo lo que estoy viendo es que no hay respuestas. No hay respuestas. Acá, 8 cuadras de casa están tomando un terreno en este momento. No sabemos qué van a hacer, cuáles son las propuestas para resolver la desocupación con los piqueteros. No tenemos respuestas de esas cosas. Yo creo que si una cosa aprendí es que los mejores proyectos salen de la interacción de distintas miradas académicas. ¿Por qué acá estamos hablando de personas, de candidatos, y no podemos hacer en una mesa un proyecto donde nos pongamos de acuerdo en cuestiones mínimas, aunque sea, y que luego salga algún candidato a resolverla? De esa forma yo creo que estaríamos más unidos, porque en realidad en el 2015, cuando votamos porque no queríamos más a esta Cristina. Y hoy pasa una cosa parecida. Y yo no estoy tan seguro que Larreta, Bullrich, Manes, Morales tengan las mismas formas de resolver las cosas. Yo creo que la gente necesita saber esas respuestas. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué garantías tenemos de que se realicen las PASO? Y ante el hecho de que no se realicen las PASO, ¿qué estrategia estamos pensando? Esas son las preguntas. Muchas gracias. Empiezo por la segunda. El gobierno, dentro del gobierno había gente determinada a cancelar las PASO. Alberto se sentó arriba de la lapicera y les aguó la fiesta. Ya no tienen tiempo. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. Para abolir las PASO habría que mandar un proyecto extraordinario y tendría que hacerlo el presidente, que no lo hace, porque de esta manera le devuelve al kirchnerismo parte de todo lo que le hicieron tragar previamente. ¿Qué hubiera pasado si no había PASO? Yo creo que Juntos por el Cambio se disolvía. Ellos dicen que no, que los hubieran organizado a su manera. Para mí era altamente improbable. Pero por suerte, la incompetencia del gobierno permitió la unidad de la oposición. Segundo, lo del programa es muy importante, Augusto, y se está trabajando. Nosotros estamos hablando de candidaturas porque este fue el título que le pusieron, para esto me convocaron. Pero hay 4 fundaciones partidarias, una por cada uno de los partidos miembros, y están trabajando súper bien. Y tienen un montón de programas conjuntos para cada una de las áreas de políticas públicas en las que supuestamente el próximo gobierno se va a tener que desempeñar. Pueden buscar Ana Arendt, de la Comisión Cívica, la Fundación ALEM, el radicalismo, la Fundación Pensar es la del PRO, y la cuarta es la del peronismo republicano, que es como llaman a la gente de Pichetto. Y no solamente tienen buenos trabajos programáticos, sino que tienen buenos funcionarios potenciales. No sé si ministros, creo que también, pero por supuesto que secretario de Estado, subsecretario de Estado y gente de primera. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos son las cabezas. Y son las cabezas las que en última instancia van a decidir si usan o no estos programas y estas personas. Pero programas y equipos hay un montón. Un candidato a presidente con sensatez tiene a su disposición materiales para gobernar. Bárbaro. Una cosita más. Yo creo que lo que decís, Andrés, entiendo que deben estar trabajando. Lo que pasa es que esos trabajos no les llega a la gente. Y yo veo el radicalismo que está muy tranquilo mientras Milei está cosechando votos. Nosotros no estamos sabiendo cuál es el proyecto. Y entonces yo no puedo discutir con un kirchnerista. Bueno, es muy difícil discutir con un kirchnerista. Pero con los que se están llevando los votos de Milei, no puedo discutir tampoco. Están diciendo cosas. Y yo veo que el radicalismo no lo está haciendo. No sé, es mi visión, ¿no es cierto? Tal vez esté equivocado. Pero yo creo que es importante que la gente lo sepa. Porque en última instancia... No entiendo. Muy bien.
Le damos la palabra a Mauricio Devoto, así, que ha pero fíjate sido... que lo que dice... Perdón, dale, disculpame, Andrés, sí, adelante. Un detalle nada más. Lo que dice Milei Expert son eslogans, no son programas de gobierno. El radicalismo necesita eslogan. Programas tiene, necesita eslogans y necesita gente que los repita. Tiene que decir en 2 frases para qué sirve el Banco Central y por qué lo va a mantener. ¿Para hacer qué? En 2 frases, ¿por qué no existe ningún país en el mundo que no tenga Ministerio de Educación? Lo que pasa es que no son capaces de demoler los mitos y las mentiras de Milei y de Expert en 2 frases, porque ese es el truco de la comunicación. Si vas con una plataforma no te la leen. En 2 frases tenés que decir lo que querés decir. Y eso es lo que los radicales no saben hacer. Ahora sí, Mauricio Devoto. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Andrés, por la explicación. Te quería, yendo a un tema más de teoría política, frente a los modelos, un modelo nacional y popular, que lo tenemos enquistado no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica desde hace un par de décadas. ¿A vos te parece que Juntos por el Cambio, y más allá de estos qué y cómo que están trabajando en las fundaciones, se está ofreciendo la oposición realmente un modelo político, un sistema político democrático de forma republicana, una democracia, el modelo de democracia liberal realmente posible y viable para contrarrestar este modelo nacional y popular, o simplemente estamos ofreciendo nada más que otro modelo similar de liberalismo o neoliberalismo como lo hemos ofrecido en los últimos años y que seguimos dejando a la ciudadanía afuera, sin virtud cívica, sin virtud pública, con poco republicanismo y seguimos un poco más de lo mismo, que es un poco lo que yo opino. Gracias, Mauricio. Te contesto con 2 datos. Hubo más planeros M que planeros K. En 2019 Macri deja el gobierno con más planes que cuando asume. Y 2, los servicios de inteligencia fueron tan cloacas con Macri como con Cristina, no cambió nada. Y esto lo dice Pañi todos los lunes en televisión. Está cansado de publicarlo con nombre y apellido. Así que en lo que hace a las cloacas del Estado, que son los servicios de inteligencia, y al asistencialismo del Estado, que son los planes, fuimos entre iguales y mejores, en el sentido de tener más de lo mismo. Muy bien, amigos. Vamos a poner aquí un punto final. Nos podríamos quedar hablando con Andrés horas y seguramente él va a aceptar seguir charlando con nosotros porque ha sido muy amable y va a seguir siendo muy amable. Mariano, ¿quiere decir una palabra antes del cierre? Mariano. Sí, Andrés nos dijo que hoy hablamos de candidaturas porque era el tema de la orden del día. Probablemente podemos el año que viene pedirle a Andrés algún día charlar sobre un plan de gobierno. ¿Qué debiera ser un gobierno? Mauricio, te silencias, por favor. Mauricio está haciendo ruido. Sí, sí, ahí lo apago. ¿Qué debiera ser un gobierno 23-27 para evitar repetir los fracasos del 83-89, 99-2001 y 2015-19? Yo no quisiera que en nuestro próximo gobierno, que seguramente va a ocurrir, volvamos a las mismas cloacas. Abrazo. Ojalá. Lo primero es ganar la provincia de Buenos Aires. Lo segundo es cambiar algo. Ese algo, la próxima lo charlamos en detalle. Es que la micro acompaña a la macro. No alcanza la estabilidad, necesitamos dólares. Y para eso hace falta sacar rápido el gas y el petróleo. La minería y la energía. Sin eso no vamos a tener estabilización macroeconómica. Y el agro, duplicar el agro, Andrés. Sí. El agro no precisa ayuda. Es lo más eficiente que tiene el país, hay que sacar el zapato de encima. Lo demás necesita un poquito de ayuda. El agro brilla solo. Perfecto. Ante esa palabra lo vi a Adolfo Storni, que está en el mundo petrolero muy contento y seguramente mucha gente va a coincidir con tu apreciación. Andrés, te dejo la palabra para que hagas un cierre, un comentario final y después cerramos este evento. Bueno, muy simple. No estamos condenados ni al éxito ni al fracaso.
La tragedia de la guerra, lo que está pasando ahora acá al lado en Europa, a América Latina le conviene, porque las dos cosas que nosotros producimos valen más, alimentos y energía. Es una oportunidad que el mundo nos da como no teníamos hace un siglo. Esa es la buena noticia, la oportunidad. La mala noticia es que depende de nosotros. En realidad tenemos que ordenarnos, tenemos que organizarnos para aprovechar esa oportunidad. Si hacemos las cosas bien, y lo que están haciendo ustedes, para mí es un buen indicio, es algo que alimenta mi optimismo, pero hay que hacerlo a todos los niveles, horizontal y también vertical, y los partidos lo tienen que entender y espero que los dirigentes se iluminen. Pero no estamos condenados al fracaso, no tenemos por qué ser otra Venezuela. Es más, a Venezuela también le va a ir mejor con lo que está pasando en el mundo, así que imagínense. Lo único que falta es que ellos aprovechen la oportunidad y nosotros la perdamos. Excelente. Andrés Malamud presente aquí en Antropoceno. Lo despedimos entonces con un fuerte aplauso y siempre las puertas abiertas para que estés participando en nuestros eventos de Antropoceno. Gracias. Amigos, Gracias a todos. nos vemos próximamente. Volvemos a los jueves de Antropoceno esta semana. Un abrazo a todos y gracias, Andrés, por estar con nosotros. Buenos días a todos. Gracias.